programa, y es decir, mira, se ha adicionado un requisito adicional a la procedencia de costos y deducciones e impuestos descontables, que es la aceptación de la factura cuando la operación es a plazo. ¿Lo dije bien o lo dije mal? No, bien. Hay que tener en cuenta, y es muy importante, lo de las fechas para la aceptación, pues teniendo en cuenta que ya haciendo electrónicamente, anteriormente cuando eran solamente de papel, teníamos hasta 3 días de la factura emitida. Actualmente con la factura electrónica es luego de que se recibe el bien o el servicio que se esté prestando, dado que a veces esto no coinciden exactamente, la factura no es emitida exactamente en cuanto la persona recibe el bien. Es muy importante decirlo que ahora con la factura electrónica se hace de esta manera para no incurrir de pronto en un rechazo luego del tiempo, porque luego de que ha pasado ya el tiempo no hay ninguna manera en que se pueda hacer una nota de débito o crédito. Simplemente complementando algo ahí, que de hecho para mí ni siquiera había inicialmente discusión, y bueno, eso es lo bueno de este tipo de espacios, en que la interpretación de la norma es esa, ¿cierto? En el sentido en que, de acuerdo a la modificación que se hace con la ley 2155 y con todo el desarrollo normativo que se da como consecuencia de él, pues desde mi punto de vista no había duda alguna de que se convertía la aceptación de la factura y el posterior información, ¿cómo es que lo menciona exactamente la norma? Habla de el adquirente remite al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibido de la factura y el recibido de los bienes. Entonces uno podría llegar a afirmar que, y nuevamente haciendo una claridad que es muy importante ahí, para los casos de ventas a crédito o ventas a plazo se constituyen un requisito adicional para la deducibilidad de costos y gastos en renta y para los impuestos descontables en IVA, cumplir con 2 obligaciones formales adicionales. ¿Cuáles? La aceptación de la factura y la aceptación de los bienes y servicios, ¿cierto? Se constituyen en 2 elementos adicionales que van de la mano o se derivan de la obligación de soportar los costos y los gastos y los IVA descontables, que es fundamental a la hora de poder hablar de este tipo de situaciones. Recordemos algo, en últimas el derecho tributario se nos ha convertido en un derecho formal, ¿cierto? En donde se exige una tarifa legal para soportar las disminuciones de la base gravable, y creo que no hay mejor muestra de esa situación que esto que pasa en esta situación. Madre, que es todo este enredo del que estamos hablando aquí y creo que a veces este tipo de charlas genera más confusiones que certeza. Bueno, parte factor. Pero también con el ánimo un poquito de aterrizar al que de pronto esté un poquito perdido es el tema de la facturación. Yo lo puedo mirar desde el acreedor y desde el deudor. Tanto desde el acreedor, tributariamente, ¿cuál es mi obligación? Emitir factura. ¿Sí? Esa es mi obligación como acreedor. Fuera de eso, como acreedor, saliendo de lo tributario, me interesa varias cosas de esa factura. Primero, que esa factura se pague. Si me la pagan en efectivo, no, pues, o me la pagan inmediatamente, porque no en efectivo, me la pagan inmediatamente, se acabó el problema. Listo, ya, cerré el ciclo si se quiere comercial. 2, está a crédito, listo. Yo quiero que esa factura se convierta en título de valor, entonces tendré que esperar o que me la acepten, sea expresamente o tácitamente. ¿Sí? Bajo cualquier modalidad, ya tengo mi título de valor conformado y puedo acudir ante la jurisdicción. 2, puedo esperar o puedo querer hacer circular esa factura porque la quiero someter a un proceso de factoring o porque simplemente se la quiero endosar a otra empresa, no necesariamente mediante un contrato de factoring, obligatoriamente tengo que pasar por allá. ¿Listo? Eso desde el punto de vista del acreedor no se me ocurre que otra incidencia podría tener en ese momento. Desde el punto de vista del deudor, mi interés como deudor es un interés netamente tributario, ¿cierto? Porque como deudor a mí no me interesa que me cobren y mucho menos que me embarguen ni nada de eso. Entonces, como deudor, mi obligación o mi primer cuestionamiento es: ¿voy a pagar de manera inmediata esa obligación? Si la pagué, hasta ahí llegó mi obligación. Simplemente verifico mis demás elementos necesarios para la deducibilidad de mi costo, mi gasto en renta. Pero si la deuda está sometida a cualquier plazo, entonces ahí debo prestar atención a 2 criterios que surgen a partir de, y ya ahorita si quieres damos la fecha y las completamos, porque curiosamente
uno podría decir 8 de julio, pero después sale el comunicado de prensa y ya es el 13. Eso ya es fácil de aclarar, eso mismo ahorita. Pero ya yo tengo que estar pendiente de dos obligaciones. ¿Cuáles son mis dos obligaciones como deudor? Aceptar o enviar el mensaje de aceptación de la factura y aceptar o confirmar el retiro del servicio o de la mercancía. Y con eso esperaría yo resumir lo que llevamos hasta ahí y resolverte pues como el planteamiento que había. Correcto. O sea, cuando uno revisa inicialmente, dice la norma 3 meses, pasado el artículo 34 de la resolución 85, dice como 3 meses, a mí me da 8 de julio, pero después hay un comunicado de prensa, que es el comunicado de prensa 61 del 28 de abril de la DIAN, donde dice que esa obligación empieza a hacerse exigible a partir del 13 de julio. No obstante, Sí. ya por ahí hay algunas solicitudes de aplazar la implementación o el inicio de entrada en vigencia de esta norma. Ya por ahí hay algunos gremios solicitándole esto a la DIAN.